presupuesto, en este caso el programa. Vamos amigos primero. de Tribuna Informativa, nos encontramos a esta hora de la tarde aquí dentro de las instalaciones del auditorio de nuestra Casa de la Cultura, en esta actividad que se viene desarrollando en esta capacitación acerca del programa de formación de cuidadores del programa Contigo, el programa del Estado Contigo para personas con discapacidad, que es parte de OMAPEP de la Municipalidad Digital de Paiján. Vamos a escuchar un momento la capacitación que se viene brindando a las personas cuidadoras de personas con discapacidad que están aquí dentro del auditorio de nuestra Casa de la Cultura. Para las personas con discapacidad. Ahora no lo tenemos, pero de acá a un tiempo lo vamos a tener, porque ya estas oficinas van a migrar al nuevo palacio que se va a construir y los espacios van a quedar precisamente. Y este año, como meta y como plan de trabajo, la OMAPEP tiene adquirir los primeros equipos para fisioterapia. Estamos hablando de camillas, ¿qué más? Porque mi compañera se ha elaborado el plan de trabajo. ¿Qué más tenemos? Camillas, ¿qué más? Compresas calientes, todo para lo que es rehabilitación poco a poco. El otro año, Dios mediante, esperemos ya contar con nuestro centro y poco a poco ir implementando. ¿Ya? Entonces, eso es uno, ¿no? Fomentar actividades. Pero en este caso lo estamos fomentando como gobierno local. Y ustedes participar de estas actividades. Tenemos también enseñar alguna estrategia, posición o uso de apoyo necesario para realizar actividades como vestirse, divertirse, comer o beber. Y creo que eso ustedes lo hacen a diario, ¿no? Porque más que ustedes que necesitan que sean independientes, que solo puedan comer, que solo puedan cambiarse, y todos los días están en ese proceso. En el caso de Jaimito, por ejemplo, él expresa su felicidad cuando está y él come, cuando viene para acá come todo lo que nosotros le brindamos, y él está feliz, está emocionado. Precisamente eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, enseñarles. Ustedes creo que todos los días hacen eso, enseñarles. Así que la perseverancia va a lograr. Y con el apoyo de cada gobierno local vamos a salir adelante, al menos con el tema de las terapias que tanto necesitan. Tercero, tenemos organizar sus actividades considerando sus posibilidades, ¿correcto? Igual, actividades de acuerdo a cómo van, ¿no? Entonces, si ya está dando los primeros pasos, incluirlo pues en actividades que la OMAPEP organice, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, el año pasado un paseo, ¿no? Al puerto, emocionados ellos, que algunos conocían el mar, algunos no, y pasamos un momento muy agradable con ellos, ¿cierto? Eso es el tema de mostrar su participación. Tenemos también motivar su participación en juegos y actividades recreativas gratuitamente, lo que les indicaba. Estimular y apoyar a las personas con discapacidad a aceptar el uso de muletas, soporte, andador o sillas de ruedas para desplazarse con independencia. Eso también lo que hemos tenido acá, día a día lo vivimos. Y les comento esto porque la primera deficiencia que hemos encontrado como gobierno local, como OMAPEP, es que no aceptan su discapacidad. Hemos tenido adultos mayores, hemos tenido personas que a simple vista y por lo que los familiares nos contaban, necesitaban de una silla de ruedas. Sin embargo, la persona con discapacidad decía, no, yo nunca me voy a sentar en esa silla, yo quiero mi bastón, porque yo quiero caminar. Pero sin embargo él ya no podía, la enfermedad que padecía no le permitía movilizarse, y para el familiar era mucho más fácil, y para él, trasladarlo en sillas de ruedas, ¿no? Pero no aceptan. Igual, hemos estado en Campiñas haciendo un registro de personas con discapacidad el año pasado, y nos hemos encontrado con la sorpresa de que ha habido casos que nadie sabía, que nadie se enteraba. Los tenían encerrados, los tenían guardados, y la principal deficiencia que hemos encontrado es eso. Por eso hemos comenzado haciendo esta identificación primero en Campiñas que en centro urbano, porque son allí los más olvidados, son allí los que no se preocupan, son allí los que no visitan. Entonces,
por recomendación del alcalde de esta nueva gestión que está enfocada precisamente en trabajar por las personas con discapacidad, queremos llegar a esas zonas que de repente nunca han tenido el acceso a servicios, ¿no? Como por ejemplo mañana vamos a estar en Toma los Leones, con una campaña, con una feria de servicio a la comunidad. Vamos a ir todas las áreas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que buscamos. Y por último tenemos generar un ambiente afectivo adecuado para desarrollar su autoestima. También es importante que nuestras personas con discapacidad física se sientan seguros, que no se sientan menos que los demás. Por eso es importante trabajar también en su mentalidad, ¿no es cierto?, en su entorno, y no hacerlo sentir menos, al contrario. Cada uno de nosotros como seres humanos somos imperfectos y algo de malo debemos tener, ¿no es cierto? En este caso les tocó a ellos el tema de discapacidad física, pero también tenemos a otras personas que tienen otros tipos de deficiencias y a veces son peores, ¿no es cierto? Entonces es importante fortalecer la autoestima de estas personas con discapacidad. Siguiente. Como les indicaba, el autismo ya es considerado como una discapacidad. Tenemos nosotros la experiencia como gobierno local, como MAPET, trabajar con el tema del SEBE. Y en el SEBE hay muchas personas con discapacidad que tienen autismo. Y sus realidades son distintas, ¿no es cierto? Ahí hemos aprendido muchas cosas, por ejemplo, no subir el volumen. Ellos no soportan el volumen. Ellos se estresan, ellos gritan, ¿no? Entonces, todas esas cositas uno va aprendiendo con la convivencia y conociendo. ¿Y qué nos dice que es el autismo, no? Expresan conductas de aislamiento, movimientos respectivos y resistencia al cambio. Es causado tanto por factores genéticos como ambientales, ¿cierto? Precisamente, como les indicaba, hemos tenido la experiencia de trabajar con personas autistas. Y sí, ¿no? Algunos, por ejemplo, ellos se tapan los oídos, no quiero, salen corriendo, buscan su aislamiento, solitos, ¿no es cierto? Entonces, es un trabajo también constante. También felicitamos el trabajo que realiza el SEBE, porque algunos ya mejoraron su dependencia, que es importante. Pero, ¿qué podemos hacer o qué puede hacer la familia con una persona autista en casa? ¿No? Vamos a leerlos. Dice, aceptar a la persona con discapacidad con sus características y necesidades como miembro de la familia. Importante. Yo tengo, por ejemplo, un sobrino con autismo. Y yo le decía a mi prima, no, tiene una discapacidad. No, mi niño es normal. Tan normal que lo envió al colegio. Terminó jardín, lo invitó a primero. Y recién ahí visita a un especialista y, bueno, tuvo o tiene lo que es un autista y ahora está en el SEBE con profesionales adecuados, preparados, que saben cómo tratar a una persona con esa discapacidad. Ahora ya es más dependiente. Ahora tú lo llamas, él viene. Antes no, él se escondía, bailaba aislado. Ahora no, ahora ella trata de jugar, trata de incluirse con los demás niños. ¿Qué tenemos también? Ayudar a organizar el tiempo y espacio en el hogar y las actividades para hacerlas más comprensivas. También mantener organizados los espacios, informando a las personas con discapacidad de los cambios y pidiéndoles que ayuden con ellos, ¿no? Igual, tratarlo. Lo ideal es con ellos no aislarlo y decir, no, él es diferente, ¿no? Igual, así como hay otros niños en hogar, todos. Hay que recoger todo lo desordenado de los juguetes, todos. Hay que ir enseñándoles, porque ellos captan, ¿ah? Yo les digo porque con este sobrinito, antes no obedecía, por ejemplo. Ahora ya entiende, su mamá le habla, recoge, alcánzame esto, ya hace caso. Pero es todo un proceso. ¿Qué más tenemos? Hablar con mensajes claros, sencillos y con el tiempo necesario para su comprensión. Conversar siempre con ellos, mirándole a los ojos, intentándolos que fijen la mirada cuando se les habla. Es muy cierto, porque ellos no te miran fijo.
Ellos están perdidos muchas veces en su mundo, ¿no? Aislados de la realidad. Por eso, ¿qué es lo de qué debe hacer las familiares o el familiar? Mirándolos, ¿no? Para que ellos vayan. Yo les digo que sí hay un avance de las personas con autistas, pero tienen que tratarlos con profesionales, porque sí hay avances, ¿no? Seguimos. El último dice, ayudar a las personas con discapacidad que puedan anticiparse a los cambios de su entorno, empleando señas visuales como dibujos, fotos o símbolos gráficos, ¿correcto? A ellos, las personas autistas, unas de sus características es que si algo les llama la atención, con ese juguete están. Si les llama una foto o un gráfico, ellos están ahí fijos, se sientan y lo miran por horas. Esto es una persona con autismo. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero ya son señales, ¿es cierto? Entonces, explicándole, ir motivándoles también, de repente utilizando otra metodología, ¿no? Siguiente. Tenemos la discapacidad sordo-ceguera, ¿no? Esta discapacidad es única, que se manifiesta por la pérdida de la capacidad tanto para escuchar y para ver. ¿Alguien de ustedes tiene algún familiar usuario que tenga sordo-ceguera? ¿Que no escuche, que no vea? No, pero sí hay. Conozco casos en Motivo también que sí hay, no han venido. Y sí hay. Entonces, nos hubiese gustado mucho que ellos cuenten de repente su experiencia, ¿no? Como, porque es diferente, de acuerdo a la discapacidad que estamos viendo, son diferentes los tratos que deben tener. Pero, ¿qué debe hacer la familia con estas personas con discapacidad sordocegueras? Primero, conocer y aceptar a las personas con discapacidad con sus características y necesidades. Primero, incluirlos, tratarlos como un integrante más de la familia. ¿Qué tenemos? Incluir a estas personas con discapacidad en todas las actividades familiares, no aislarlos. Si vamos a celebrar algo, bienvenido, todos ahí. Seguimos. Entender que la persona con discapacidad tiene una forma de percibir el mundo diferente. Correcto. Aprender a comunicarse a través de la interacción, el juego y sistemas alternativos. También ayudarlos a relacionarse con los demás que sean autónomos. Practicar estrategias y herramientas sugeridas por los profesionales que atienden a las personas con discapacidad. Les volvemos a indicar, todas las personas con discapacidad necesitan de la guía de un profesional, porque si bien es cierto, como les digo, ustedes han aprendido del mismo trajinar de la vida, del día a día. Es más, yo me sorprendí mucho cuando visité a los primeros usuarios, que eran 8, y cuando yo llego y tenía pues un joven ya de 12 años, era cuadripléjico, estaba echado en su cama, pero tenía toda una fila de medicinas, clasificados cada piso por cada enfermedad. ¿No es cierto? Tenía toda una farmacia ahí, pero muy aparte de ello, también tenía en otro lado una especie de juegos, ¿no? Que a pesar de su discapacidad, ellos sonríen, ellos hacen gestos, ¿no? Entonces, cuando yo llego y comienza a abrir sus manos y le digo, que yo asustado, ¿qué le duele? No, ese es él está contento que lo visiten, es su forma de expresarse, ¿no es cierto? Entonces, eso es, y ustedes lo conocen más que uno, ¿no? Porque ustedes ya conviven con ellos y saben cuando están tristes, saben cuando están enojados, saben cuando ellos están felices, ¿no? Y es así que ustedes están aprendiendo mucho con ellos. Siguiente diapositiva. Entonces decimos que es importante para su familia, es importante para su familiar con discapacidad que la familia considere que son sus derechos, como personas con discapacidad. Sí, es importante. Así como ustedes han escrito en su papelito cuáles son sus derechos, a su criterio de ustedes, es importante pues también que ustedes conozcan cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. El principal de ellos, la discriminación, como ustedes mismos los han escrito, ¿no es cierto? La alimentación, ¿no? Y el derecho a la vida, que es fundamental. Siguiente diapositiva. Ahí vamos a ver algunas imágenes, les vamos a hacer algunas preguntas y ustedes me van a responder.
¿Ya? Así que me voy a poner por acá. Y ahí vemos una imagen. Y lo voy a recrear. Ya dice, hay un señor que dice, ¿cómo te tendría que llamarte? Le dice, ¿cómo tendría que llamarte? ¿Discapacitado o persona con qué? Pues será, ¿no? Y el señor que está sentado en una silla de ruedas dice, mi nombre es Alberto. ¿No es cierto? Mi nombre es Alberto. Pero la otra persona le dice, ¿pero cómo que te llamo? ¿Qué serás pues? Si uno no sabe cómo llamarlo. La pregunta es, ¿te has dado cuenta de la forma en la que se expresa o diriges a una persona con discapacidad? ¿No es cierto? Ustedes han pasado eso y lo viven como parte de la discriminación dentro de la sociedad. Y como hacía en algún momento nos corrigieron el término correcto, ¿cuál es el término correcto que se debe dirigirse? ¿Cuál es? Persona con discapacidad. Muy bien. ¿Y si yo digo un cieguito, será correcto? No, no es cierto. Entonces la palabra correcta es persona con discapacidad. Vamos a ver la siguiente. Ahí vemos algunas figuras. Entonces podemos resumir que todos somos personas con o sin discapacidad que tenemos derechos y obligaciones. ¿Correcto? Ahí tenemos imágenes, la primera, la segunda, la tercera, son 5 imágenes que identifican, pues, son símbolos que indican su discapacidad, ¿no? Discapacidad física, auditiva, intelectual, ¿no? De acuerdo a los gráficos. Y ahora viene algo muy importante. Como les indicaba, se deben desechar varios conceptos equivocados de uso frecuente para referirnos a la persona con discapacidad o a la discapacidad o a las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos 2 columnas, lo incorrecto y lo incorrecto, ¿no es cierto? Lo incorrecto, ¿qué dice? ¿Cómo llamamos a una persona con discapacidad? Discapacitado, deficiente, enfermito, incapacitado, inválido, minusválido, inútil, lisiado. ¿Será correcto eso? No. ¿Cómo es el término correcto? Persona con discapacidad. ¿Ya? Entonces eso es lo que queremos motivar igual, desde nuestras autoridades hasta la persona común y corriente de a pie, que debe aprender como parte de nuestra cultura llamar correctamente a nuestras personas con discapacidad, ¿no? Porque algunos, voy a la posta, por ejemplo, o voy al banco. ¿Qué pasa el discapacitado? No. Y yo paro corrigiendo eso. Algunos se incomodan. Y algunos que han tenido el gusto de chocarse conmigo, igual que como las personas con las personas adultas mayores, ¿qué pasa el cieguito? ¿Cuál cieguito? Persona con discapacidad visual. ¿No es cierto? ¿Qué pase el minusválido? Perdón, eso no es minusválido. Y algunos se avergüenzan, pero hay que enseñarles. Hay que enseñarles desde la posición en que estemos, ¿no? Como personas de a pie, si estamos en un banco, llamarles la atención. Incluso hasta la misma administración. Hay que enseñarles cuál es el término correcto. A ver, siguiente diapositiva. Seguimos con lo incorrecto y lo correcto. Lo incorrecto dice, persona que sufre o padece una discapacidad. Ese es un concepto tan corto, ¿no? ¿Cuál sería lo correcto? Persona que vive con condición de discapacidad. Otro término incorrecto, persona con discapacidades diferentes o discapacidades especiales. ¿No han escuchado ese término? No, ese niño es especial. Claro que son especiales. Y para sus mamás más aún, ¿no es cierto? Pero no es el término correcto. ¿Cuál es el término correcto? Persona con discapacidad. Otro término tenemos las personas normales, dicen, ¿no? Las personas con discapacidad pueden o no requerir de herramientas o ayudas técnicas para realizar
sus actividades, pero eso no los convierte en anormales. Ahí el término correcto está mal, es anormales. Él es un anormal. ¿Por qué? Es un anormal. Todos somos personas. Lo que son personas que necesitan apoyo, que necesitan del objeto, necesitan del apoyo de la familia al 100%, ¿no es cierto? Siguiente diapositiva. Y aquí vamos ya según la discapacidad. Discapacidad por deficiencia física. Tenemos lo incorrecto y lo correcto. Atentos que les voy a hacer preguntas. El incorrecto, el cojo. Viene el cojo, ¿qué pasa el cojo? ¿No es cierto? ¿Han escuchado esa palabra tan ofensiva a veces que uno no se da cuenta pero lo comete? ¿Qué más dice? Paralítico, el mutilado, el tullido, el postrado, el incapaz, el impedido. ¿Cuál es lo correcto? Persona con discapacidad por deficiencia motriz o física. ¿Correcto? Una discapacidad física, nada más. Persona con discapacidad física. Ese es el término correcto. ¿Ya? Siguiente, allá. También tenemos ahí la discapacidad por deficiencia visual. Lo incorrecto, el invidente, él o la ciega, ¿no? No vidente, el cieguito. Y todavía hablándole con cariño, supuestamente, el cieguito, la cieguita. ¿No es cierto? El corta de vista, el débil visual. ¿Cuál es lo correcto? Persona con discapacidad por deficiencia visual o persona ciega, ¿no? Y el último término sería persona con baja visión, ¿cierto? Sería una persona con discapacidad visual, que sería lo más correcto. Discapacidad por deficiencia auditiva, ¿no? ¿Cuál es lo que nos indican ahí? El sordomudo, el sordito, o la sordita, o la sorda, ¿no es cierto? ¿Cuál es el término correcto? Persona con discapacidad por deficiencia auditiva o persona sorda. O persona con discapacidad, a ver, ¿la que se duerme? Auditiva, correcto. Siguiente. Discapacidad por deficiencia intelectual. Lo incorrecto. A ver, lo incorrecto sería, bueno, lo incorrecto menciona el retrasado mental, el mongol, el tarado, el inútil, ¿no? Son términos tan ofensivos que nosotros, y es muchas veces por desconocimiento, por eso es importante enseñarles, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, ustedes saben más que nosotros, pero nosotros estamos nutriendo ya de un nivel técnico para que sean pues llamadas correctamente estas personas con discapacidad. ¿Cuál es lo correcto? Persona con discapacidad por deficiencia intelectual, ¿no es cierto? Siguiente. Discapacidad por deficiencia mental psicosocial. Tenemos lo incorrecto. ¿Qué le mencionan? El loco, el loquito, el demente, el trastornado, el anormal, ¿no es cierto? El otro no lo voy a mencionar porque hasta yo me siento que os los voy a ofender, así que nos quedamos ahí. ¿Y cuál es lo correcto? Persona con discapacidad por deficiencia mental psicosocial, ¿correcto? Hay mayoría, nos ha pasado muchas veces, viene loquito, cierren su puerta, ¿no? Ustedes han visto esas cosas que a veces se van, son personas indigentes que van dentro de su mentalidad, que no están bien, cierra la puerta, viene loquito, y no es la palabra correcta. La palabra correcta es persona con discapacidad mental. Siguiente. Vamos a leer, voy a leer este caso práctico y hay unas preguntas, ya, porque veo que se me están durmiendo. Vamos a leer este caso práctico. María es una joven de 25 años con discapacidad visual. A pesar de su excelente desempeño académico, ha enfrentado varias barreras en su entorno social. En su entorno laboral. Recientemente aplicó para un puesto de trabajo en una empresa de tecnología. Durante la entrevista se le informó que no podían ofrecerle el puesto por las instalaciones de la empresa. No están adecuadas para las personas con discapacidad visual y que la empresa no contaba con los recursos para hacer
las adaptaciones necesarias. María se siente discriminada y desmotivada, ya que considera que tiene todas las habilidades necesarias para desempeñar este trabajo. Ya es un caso muy práctico y creo que la mayoría los pasa de las personas con discapacidad, que cuando va a un trabajo, lo primero que te mira, no, eres una persona con discapacidad. Y como empresa pues tengo que adecuar de repente la escalera, de repente ¿no? el acceso para poder llegar a la oficina, y no, me va a ocupar mucho dinero y tiempo. ¿No es cierto? Es lo que enfrenta día a día nuestras personas con discapacidad profesionales, ¿ah? Porque tenemos personas con discapacidad profesional. Pero ahí van las dos preguntas. La primera pregunta, de acuerdo al caso práctico que le hemos leído, indica: ¿cuáles son los derechos fundamentales de María que están siendo vulnerados en este caso? ¿Qué medidas concretas podría tomar la empresa para garantizar la inclusión de María en su planilla laboral? A ver, ¿quién me responde la primera pregunta? ¿Cuáles son los derechos fundamentales que María está siendo vulnerada? ¿Cuál cree usted que sería? La discriminación. ¿Quién más? ¿Otra opinión? La falta de respeto sería, ¿cierto? ¿Y cuáles son las medidas concretas que podría tomar la empresa para garantizar la inclusión de María? Hacer rampas, pero recordemos que es una discapacidad visual. Acondicionar un espacio donde ellas puedan trabajar de acuerdo a su discapacidad, con las facilidades que les pueden dar. Muy bien, ya utiliza los términos que hemos empleado anteriormente, ¿no es cierto? Para una persona con discapacidad visual, ¿qué tenemos que ver? Primero es su espacio, su entorno, ¿no es cierto? Entonces, eso es, me da mucho gusto que estén pendientes de toda la explicación. Vamos a la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Evaluemos. Vamos a evaluar de acuerdo a lo que hemos leído, a lo que hemos venido aprendiendo, ¿ya? Entonces, sí, recordar cuáles son los derechos fundamentales que están haciéndolos en contra de María, ¿no es cierto? Primero es el derecho a un trabajo. Están negando un derecho fundamental. Todos tenemos derecho a un trabajo, ¿correcto? Luego hemos tenido también, ¿qué es lo que puede hacer la empresa? Pues toda empresa, y para conocimiento de ustedes, toda empresa, sea estatal o no estatal, tienen que tener, por ejemplo, un porcentaje de personas con discapacidad. Me recuerdo mucho que cuando asumí la UMAPET, lo primero que fue verlo al jefe de personal, indicarle cuántas personas con discapacidad están trabajando acá en la municipalidad. ¿No? Había, pero no estaban acreditados. No tenían certificado de discapacidad, no tenían carnet. Entonces comenzamos a trabajar con él. Hoy en día cumplimos el 5% que la ley y la norma exigen. ¿No es cierto? Que toda institución pública o privada debe tener el 5% de todos sus empleados, el 5% de personas con discapacidad. Y acá lo estamos cumpliendo, por ejemplo. Porque yo no puedo ordenar afuera si en mi casa no lo ejecuto, no lo implanto, ¿cierto? Entonces lo primero que se hizo es eso. Vamos, evaluemos. Evaluemos, ahora sí viene la evaluación. Vamos de acuerdo a lo que ustedes han entendido y lo que han aprendido durante todo el desarrollo del tema. ¿Ya? ¿Qué es una discapacidad severa? A ver, ¿alguien de ustedes me puede indicar qué es una discapacidad severa? Lo que hemos visto. ¿Qué es una discapacidad severa? No puede hablar. Usted, Dios muy activo. ¿Qué es una discapacidad severa? Una discapacidad severa es la deficiencia de la dificultad de una persona para poder desarrollarse dentro de su entorno social. Muy bien, pero hay que aportar también que las personas con discapacidad son las personas con discapacidad severa, son las que necesitan más atenciones, ¿no es cierto? Necesitaban mucho más atenciones al 100%, y ustedes lo viven con sus familiares, con personas con discapacidad. ¿Qué tipo de discapacidad conocemos? De acuerdo a la exposición que hemos tenido. ¿Qué discapacidad hemos tenido? A ver. Visual, ¿qué más? Auditiva, ¿qué más? Física, muy bien, ¿qué más?
mental. ¿Qué más hemos tenido? El autismo. El autismo, ¿no es cierto? A ver, ¿cuáles son las formas correctas de expresarse a una persona con discapacidad? Eso recién lo hemos visto. ¿Cuál es la forma correcta de llamar a una persona con discapacidad? De acuerdo a su discapacidad, haga la redundancia. Sí, a ver, le voy a poner ejemplos, ¿ya? Soy una persona que ha perdido la vista. ¿Cuál es el término correcto? Persona con discapacidad visual. Muy bien, excelente. Ahora, soy una persona que ya no escucha al 100%. ¿Qué discapacidad será? Auditiva. Muy bien. Una persona con discapacidad auditiva. ¿Ya? Entonces ahora soy una persona que tiene problemas mentales. ¿Cuál sería el término correcto? A ver. Mental o intelectual. Muy bien, han estado atentos. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué debe hacer la familia para apoyar a las personas con discapacidad? ¿No? Hemos visto de todas las discapacidades qué es lo que puede hacer una familia. A ver, ¿qué podemos hacer cuando tienen una persona con discapacidad visual? ¿Qué podemos hacer como familiares? A ver. La parte donde ellos pueden caminar para que no puedan tocar cosas y enseñarles a tocar las cosas para que ellos puedan identificar. Muy bien, correcto, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer cuando es una discapacidad física? ¿Qué debemos hacer como familiares? Física. Ya me dijeron lo visual. A cómo vestirse y también a que puedan ser más independientes de trasladarlos, en hacer fácil su traslado para que ellos puedan movilizarse por sí mismos. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien. Ustedes lo viven a día, ¿cierto? Ustedes sí recuerdan muy bien su casa. Y igual, como les digo, ustedes los conceptos los tienen, ustedes solamente están para guiarlos, porque ustedes lo viven a día, ustedes saben lo que pasa, ustedes saben cómo se sienten y sobre todo lo que enfrentan día a día a una sociedad. Y hablamos de sociedad porque cuando se van a la posta, señor Juan Gabriel, no me quieren atender. Vamos a la posta, ¿qué pasó? Señor Gabriel, estoy en la cola del banco, no me quieren atender. Vamos a ver qué pasa. Y es precisamente el desconocimiento que tienen nuestras autoridades, que tienen los jefes de las instituciones, porque hay que instruirlos, ¿no es cierto? Entonces, hay derechos. Es una persona con discapacidad que pase a la ventanilla preferencial, ¿correcto? Ha pasado con ustedes, igual con nuestros adultos mayores, pero estamos para inculcarlos y aprenderlos, ¿no? En la posta igual. Yo cuando llegué, por ejemplo, había un caso. ¿Por qué no la atienden? No, es que es un trato especial. Precisamente, porque debe ser tratado en bien, deben darle preferencia. Y ahí es donde es nuestra función como gobierno local, como MAPET, estar presente precisamente en esos momentos. Y ahora dicen, no, ya viene Marabel, o ya viene la OMAPET, porque saben que les vamos a llamar la atención. Y ellos saben muy bien que puede ser llamados la atención, ¿no es cierto? Ellos pueden caer en falta, ellos pueden ser procesados, porque no es malo dejarlos de incluir a nuestra persona con discapacidad en su entorno, ¿no es cierto? Entonces ellos saben que están cometiendo una falta, pero hay que hacerles recordar, ¿ya? Siguiente pregunta, tenemos 4 derechos fundamentales. Creo que ya que la mayoría lo ha mencionado y también le hemos venido indicando, ¿no? ¿Derecho qué? ¿Derecho qué tenemos? A la salud, muy bien. ¿Qué más derecho tenemos? A los cuidados, ya. A la educación, muy bien. ¿Derecho a la vida será fundamental? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Porque ustedes, a pesar de todo, han decidido tenerlos. Mucha gente toma la decisión que no es la correcta. Pero yo felicito y valoro todo este esfuerzo que ustedes hacen día a día con sus familiares. Siguiente, Nancy. Tarea para casa. También tienen tarea para casa. Ya, vamos a leer qué tarea tienen. Primera tarea. Enseña a los miembros de su hogar la forma correcta
de dirigirse a las personas con discapacidad, ¿no? Lo que hemos venido revisando, corrija todo el tiempo para que todo aprenda, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos, por ejemplo, con las entidades. Ustedes ahora, con todo el aprendizaje que han recibido acá, lo van a trasladar a su familia, porque es importante capacitarlos, enseñarles cuál es lo correcto o cómo se les debe llamar a las personas con discapacidad. La segunda tarea dice: converse con los miembros de su hogar sobre los derechos de las personas con discapacidad y analice qué deben hacer para que nuestro familiar con discapacidad ejerza estos derechos. Importante y básico, ¿no es cierto? También promover con ellos, con la familia, cuáles son los derechos que tiene su integrante o familiar. Y finalmente, acabó mi tema. Por fin, dirán, pues por fin, ya. Por fin acabé mi tema, muchas gracias. Y ahí tenemos, por ejemplo, ¿qué vemos ahí en la pantalla? A ver, ¿alguien puede identificar? ¿Qué vemos? Es un lenguaje de